Bueno, muy buenas tardes a todos. Esperamos que el audio esté perfecto. En nombre de nuestra compañía CEPAL, pues les queremos agradecer nuevamente por aceptar esta segunda invitación a participar en este nuevo foro virtual Palmelit-CIRAC. Como les habíamos indicado, nuestro interés es enriquecer habilidades que ustedes puedan utilizar en el manejo de los materiales guinensis e híbridos que puedan aprovechar en sus plantaciones y pues obviamente aprovechar al máximo la información que nos compartirán cada uno de los expositores invitados en cada una de nuestras citas que tenemos cada 15 días. Las personas que se conectan por primera vez, pues bienvenidas. Las personas que ya han participado en foros anteriores, les agradecemos por confiar en nosotros y pues lo que queremos obviamente es que esta información que estamos compartiendo sea de gran utilidad. Bueno, en este momento pues le voy a dar paso a nuestra ingeniera agrónoma Alejandra López, que es la directora de producto, quien ella va a dar una breve charla en relación a los materiales híbridos y posteriormente nuestro expositor invitado, el ingeniero Libardo Santa Cruz, iniciará con su foro. Bueno, Carolina, muchas gracias. Realmente es un placer volver a estar en esta segunda sesión nuevamente compartiendo con todos los participantes. Bueno, realmente nuestra intención, como tú lo dices, es poder seguir enriqueciendo las habilidades que tenemos en torno al manejo de material. Y antes de dar paso a esta sesión número 2, simplemente quiero retomar y recapitular algunos de los temas que se hablaron en la sesión número 1, titulada Estrategia de Indicadores de Manejo Nutricional de los Materiales Palmelit-CIRAC, guinensis e híbridos. En esa oportunidad, entonces, pudimos reconocer las variables de crecimiento, los niveles óptimos foliares específicos para los materiales Palmelit, hablando de los dos tipos de materiales, tanto los guinensis como los híbridos. Y estas informaciones son insumos muy importantes para poder establecer los planes de nutrición, de manera que a partir de una nutrición balanceada podamos tener unas respuestas muy significativas de parte de los materiales Palmelit-CIRAC. En esta reunión ha sido posible evidenciar que los materiales Palmelit-CIRAC responden muy bien a un programa de nutrición balanceada y que a partir de esta estrategia o de esta herramienta que es la nutrición, es posible continuar aprovechando un mayor segmento del potencial productivo de nuestros materiales. En esta ocasión, pues en esta segunda sesión, entonces hemos querido abordar la temática de los híbridos interespecíficos O por G particularmente y algunas estrategias de manejo en torno a este material, que sabemos que es un material que ha surgido como una alternativa luego de la afectación tan grande que ha generado la pudrición del cogollo en América Latina. Estos materiales, a partir de su resistencia alta a esta enfermedad y también sus rendimientos muy importantes de racimos de fruto fresco, junto con su capacidad para prolongar el ciclo de vida del cultivo debido a su lento crecimiento, que en el caso de los materiales Palmelit-CIRAC alcanza entre 20 y 25 centímetros por año. En el mercado encontramos materiales que crecen mucho más que eso, de los tipos híbrido interespecífico. Y estas características han permitido pues, que el híbrido haya ganado un terreno importante en diversas regiones de América Latina, y en algunas zonas específicas se ha constituido en la única alternativa para dar sostenibilidad realmente al sistema de producción de palma de aceite y a su agroindustria en general. Los resultados más recientes de investigación en torno al uso de la hormona ácido naftalenacénico acético, conocido como ANA, pues ha abierto las puertas para aumentar el interés en estos materiales de muchos palmicultores. Recordemos que el ANA es una hormona que
promueve la formación de frutos partenocárpicos, y esto pues ha tenido un impacto significativo en los niveles de productividad de estos materiales. Asimismo, pues ha permitido la flexibilización en cierta medida del programa de polinización asistida, que se constituía, entre otros, una de las limitaciones para el desarrollo de este cultivo en muchas regiones de América Latina. Esta práctica, recordemos que realmente es obligatoria para desarrollarse en todos los cultivos de híbrido interespecífico si se quiere tener la máxima conformación de racimos posible. Es necesario entonces la polinización asistida, y la utilización de la hormona ANA pues ha favorecido el programa de polinización que se requiere para este tipo de material vegetal. Entonces, nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Libardo Santa Cruz, ingeniero agrónomo, gerente de investigaciones de Guaycaramo S.A. y asesor de plantaciones, nos hablará en su presentación titulada Manejo de ANA, frecuencia y recuperación de inflorescencias y evolución de las concentraciones nutricionales en los híbridos interespecíficos O por G. Nos hablará de las experiencias que ha alcanzado en torno a la evaluación de diferentes dosis y frecuencias de aplicación de esta hormona, de manera que ha contribuido con sus observaciones a la generación de una estrategia para el manejo de esta hormona, que es un agroquímico usado en otros cultivos desde ya hace muchos años. Y pues a partir de esas observaciones ha sido posible identificar grandes cambios en la mejora de las tasas de extracción de los materiales híbridos interespecíficos. Con el ingeniero Libardo entonces analizaremos también cómo evolucionan las concentraciones nutricionales específicamente para estos materiales híbridos, y esto pues va a ser muy útil, esperamos, para seguir afinando y ajustando los programas de nutrición para este tipo de material vegetal, que presenta actualmente un gran potencial productivo, no solamente en las zonas donde hay una problemática fitosanitaria latente, sino en realidad como una alternativa para ofrecer al mercado un material o un aceite vegetal con unas características particulares, un poco diferentes a las de los materiales guinensis, debido a su concentración más alta de ácido oleico. En general, pues queremos agradecer al ingeniero Libardo por aceptar nuestra invitación. Sabemos que el equipo técnico de Guaycaramo, en cabeza del ingeniero Libardo, ha desarrollado un importante trabajo de investigación que ha contribuido no solo a enriquecer el conocimiento en torno a los materiales híbridos, sino también a los materiales guinensis, y por eso pues nos honra poder tener al ingeniero el día de hoy con nosotros hablando de estos temas que realmente ha trabajado de primera mano. En cuanto a la metodología que vamos a tener el día de hoy para esta sesión, es la misma metodología de la primera sesión, en la cual el ingeniero desarrollará su temática con sus presentaciones, y al final nosotros podremos hacer intervenciones, ya sea con interrogantes, con preguntas o comentarios, que pueden ser escritos a través de la opción de preguntas, o también podemos, en el mismo caso, pues les agradecemos que por favor cuando sea su intervención activen sus micrófonos para poder escucharlos. A veces se nos olvida, en este tema de las redes y de estas nuevas aplicaciones se nos pasa y empezamos con nuestro discurso, pues es importante poder estar seguros de que tenemos nuestro micrófono activo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le doy paso al ingeniero Libardo, nuestro panelista invitado el día de hoy. Ingeniero, lo dejo con nuestra amable audiencia virtual. Muchísimas gracias. ¿Me comparte la pantalla? Claro. Listo.
Bueno, para todos los amigos, colegas que se encuentran en el foro, gracias por estar ahí presentes, y desde esta distancia les digo que Dios los bendiga y cuídense mucho en estas circunstancias del cambio de vida para todos, inclusive hasta para nuestro cultivo, la palma de aceite. Yo quiero pues más que todo, presentar las experiencias que hemos tenido a través de nuestro manejo de lana, el regulador. Una vez lo pudimos observar muy puntual en Palecema, hace 2 años, y desde esa época, desde ese recorrido, hay muchas cosas que han cambiado, que hay que cambiar y seguirán cambiando. Esto para mí todavía no es la última palabra. Sin embargo, el ANA es hoy en día el resucitador. Él es Jesucristo para la mayor parte del manejo de los híbridos, especialmente los que tenemos como planta de beneficio y aprovechamos el aceite. Es posible que para los proveedores sea otra la alternativa, pero ya es manejo más de conciliación. Nosotros desarrollamos un trabajo en cerca de 800 hectáreas, en donde se realizaron 4 tratamientos, se montaron 4 tratamientos con base en la mezcla en ese momento de ANA a 120 miligramos y a 240 con 1 y 2 pases. Los 2 pases eran 2 en semana, entrando lunes, jueves, y el otro cada 7 días. La dosis a cada inflorescencia 3 aplicaciones con un promedio de 9 gramos, aunque generalmente hay momentos en que esa dosis se queda hoy en día corta, porque con todos los ajustes que se han hecho, no solamente a nivel de Guaycaramo, sino en todas las plantaciones, donde la aplicación asistida de polinización es la base fundamental, nuestras dosis se han acrecentado. Con respecto a los tratamientos que se hicieron, se encontraron en donde se polinizaron en estado de antesis y de posantesis, y hay una gran diferencia en las inflorescencias en antesis con respecto a la frecuencia de visitar la palma. Como podemos ver en el gráfico que les presento, con el tratamiento de pasar 2 veces por semana, por lo menos en el tratamiento 1 es un 65%. El tratamiento 3 realmente lo ve uno bajo, pero en el término del transcurso ya del tiempo, el número de inflorescencias en antesis es entre el 60 y el 70%, que esa es una gran ventaja para poder por lo menos tener algo de almendra, porque cada 7 días realmente es una pérdida de la almendra, porque todo se va a partenocarpia. De los resultados que se obtuvieron en esos diferentes tratamientos, lo podemos observar que cuando veníamos haciendo el trabajo solamente con polen y talco, nuestro peso promedio era de 20.5 kilos, e inclusive dentro del desarrollo del trabajo hicimos un testigo, llamémoslo así, comparativo, y podemos observar cómo perdemos parte del peso promedio, pero esa pérdida del peso promedio se debe sobre todo a que perdemos almendra. Normalmente
se venía caso de nosotros sacando de 4 a 4,5% de almendra y una vez sobre todo tomando posantesis y a 7 días es de 1 a 1,1 el porcentaje de almendra. A raíz de esto, como les digo, se han hecho diferentes modificaciones a nivel del manejo del polen solo y posteriormente lana. No solamente nosotros como Guaycaramos, sino otras plantaciones de la zona y del país ya están en ese modelo, porque realmente hay que tratar de recuperar la mayor parte posible de las inflorescencias en antesis para ganar peso y obviamente lo que no complementamos en el momento, poder recuperar con el ANA, que realmente es el salvador para tener un 99% por lo menos de cumplimiento y de recuperación de inflorescencias. Podemos observar ahí en cada uno de los tratamientos y los pases cómo ha sido la evolución del peso promedio con respecto sobre todo al testigo, y precisamente el pasar por lo menos 2 veces en semana se tiene una baja de peso promedio, pero es mínima comparado a cada 7 días. El de 7 días básicamente es como cuando estoy muy sobado, llamémoslo así, por personal, por los muchos festivos, por todo lo operativo que se pueda dar, pero es una parte más de manejo que tenemos que tomarlo, pero no como un manejo constante ya de plantación. Es más como un apoyo, como un complemento. A nivel general, los anteriores, como podían ver, esta gráfica es en cada uno de los tratamientos, tanto en antesis como en posantesis, pero a nivel general, entre lo antesis y lo posantesis, los pesos promedios oscilaron de 20 en el testigo y de 19,5 cuando pasamos con 2 frecuencias a la semana, o 17 en el otro tratamiento con 240. Se preguntarán por qué en el de 240 menos peso promedio y en el de 120, 19. Es posible que por la dosificación lleve a más aceite, porque lo que sí hemos encontrado, más adelante lo vamos a ver, que así polinicemos primero con polen y luego le hagamos las 2 aplicaciones de ANA, siempre reabsorbe parte del almendro. Entonces yo creo que este de 240, eso es parte de lo que hace que el peso promedio se baje. Sin embargo, lo que hemos hecho la mayoría es irnos por esta dosis como por seguridad, pero fácilmente se puede manejar con los 120, haciendo unas muy buenas aplicaciones. De todo ese trabajo, esto no es de potencial, sino de todo un proceso de planta de beneficio, y precisamente se montaron 800 hectáreas y cerca de 150 en cada tratamiento y 200 hectáreas para tener baches de 200, 300 toneladas. En los diferentes trabajos de planta que se obtuvo, como podemos ver, nosotros llegamos a un promedio de 24,7 de extracción, cuando normalmente con nuestro híbrido con polen llegábamos en los mejores momentos a 21 o 21,5, pero ya hoy en día, inclusive agosto terminamos con 24,3 y septiembre hemos iniciado con 25,7. Porque cada día lo que se ha hecho es mejorar sobre todo la aplicación en la base del racimo. No es nada fácil, sobre todo en el caso nuestro, donde ya tenemos cultivos de una mayor edad, cultivos más altos, pero básicamente el hacer la aplicación al racimo desde la base es el éxito de tener una buena conformación del racimo en una categoría, digamos, como las de un 95%
de su formación en frutos normales. Pueden observarse que los dos pases realmente en el proceso que tuvimos de la planta, su extracción es de 25.2 con 120 y 25.6. No quiere decir que también a nivel de un pase no hayamos tenido 25.4, pero esto ya aquí entra a manejarse operativamente la cosecha, el ciclo, los parámetros de madurez, que son los que igualmente nos van a incidir mucho, como vamos a referenciar posteriormente, el éxito en el potencial de producción de aceite. Con base a lo que les acababa de comentar, de tener muy en cuenta el número de días, este es un ejemplo de lo que encontramos, en donde básicamente, y después vamos a encontrar que revisando sobre todo el trabajo de Cenipalma, es básicamente lo que ellos encontraron y lo que nosotros, y creo que la mayoría ha encontrado. Cuando se poliniza en antesis, una inflorescencia, polen, antes era polen y ana y talco, pero así sea hoy en día, polen y ana posteriormente, el número de días oscila entre 170 a 175. Cuando se la toma en antesis, en posantesis, perdón, sin saber cuántos días lleva de posantesis, el estado de madurez del racimo es a menor días, entre 160, 170, digamos como máximo, pero oscila más entre 160 y 165. Eso es para mí debido a que ya ha pasado su estado de antesis, y cuando entra el regulador a trabajar, lo toma como que ya pasaron 5 o 10 días y eso es mi estado de gestación, y por eso tengo que salir en un menor tiempo posible. Y en la polinización tradicional, dirán ustedes 202 días. Lo que pasa es que ahí, cuando entra a manejarse un ciclo que a todos nos pasa, dice el racimo se madura o está en su estado óptimo en 180 días. Pero si tenemos ciclos de 15, de 20, de 25 días, pues cuando se da cuenta uno está en tantos días de cosecha, y precisamente entra en juego el número de frutos sueltos. Más adelante vamos a mirar la relación entre los frutos sueltos y cuál es el estado óptimo de cosecha. Hablando de la cosecha, pues es donde termina el proceso de formación del racimo. Básicamente el racimo se lo caracteriza por su maduración óptima, y eso es lo básico en este caso del alto oleico. Es no solamente polinizar y decir saqué buen racimo, pero si no, de ahí en adelante no viene el engranaje del corte, del cargue, del transporte y del proceso, pues no estaremos en el máximo potencial de aceite. Lo que se ha encontrado igualmente es que cada material o cada cultivar, en este caso del híbrido, y cada material que se encuentra en el comercio tienen su comportamiento y sus óptimos en cuanto a maduración y a características para la obtención de un óptimo potencial de aceite. Eso lo ha demostrado en muchas ocasiones, lo ha referenciado Cenipalma. Y como criterios de cosecha, plantaciones lo tomamos unos en color de fruto, otros en el color del mesocarpio, en el desprendimiento de frutos y en el cuarteamiento de estos mismos. Eso lo ha referenciado Cenipalma en el manual del bolsillo que siempre que nos suministró, y que inclusive creo que va a salir uno posteriormente. Dentro de otro punto que nosotros, y personalmente yo lo considero que tenemos que tenerle el mejor de los cuidados, es que el necrosamiento del ápice de los frutos se lo debe tener en cuenta.
porque de acuerdo al estado en que se tome el fruto, la inflorescencia en posantesis, sin saber cuántos días ha pasado, si no está permanente en un periodo después de 5 meses y medio, con un buen criterio de observación del estado del racimo, vamos a perder potencial de aceite. Dentro de los criterios, como les decía y como ha mencionado Zenipalma, está las tonalidades, que es el color. Obviamente por sí el híbrido y especialmente el alto leico es de color naranja. No es que desprenda muchos frutos naturalmente, pero sí hay desprendimiento, que es uno de los otros criterios para tener en cuenta. El cuarteamiento, que es básicamente otro indicador que se tiene, pero básicamente no pierdan de vista lo que les comento del necrosamiento del ápice del fruto. Como lo pueden observar en la gráfica, en las fotos, cómo se va necrosando y se va secando, es que pierde la capacidad de aceite, no, ya una vez se va secando no le da aceite. Y esos son los puntos en que muchas veces decimos no estoy en el óptimo. Otras plantaciones sacan 27, 26, 25 y ¿por qué nosotros, digamos, o otras dicen no he podido llegar? Porque realmente hay que ajustar todos los parámetros y todos los criterios que durante este nuevo desarrollo, nuevo manejo tenemos. Nos debemos cambiar de chip hasta en el ciclo de cosecha. Quiero traer a colación lo de Zenipalma, que básicamente es como quien nos ha guiado siempre con el inicio del éxito del uso del ANA. Aquí voy a hablar únicamente de nuestro material, Cuarí por la ME. Y como les decía, se encuentra a nivel del mercado otros híbridos y cada uno, de acuerdo a lo descrito por Zenipalma, tiene sus respectivos óptimos de cosecha. Les hablaba del 807 para Zenipalma, para mí es el de 160 días, y el 809 que habla Zenipalma es el de 170 días o 173 días. En esos dos criterios realmente se pudo evidenciar y corroborar lo que nos estaban practicando Zenipalma ya de antes, que debíamos tener en cuenta en antesis e igualmente en posantesis. El desprendimiento, como se habla a nivel del 807, pues es de 1 a 5 frutos, un cuarteamiento mayor al 40%. Y los potenciales que se obtienen ahí en ese momento pues son excelentes. Pero ya en el 809 es donde se llega al máximo potencial de aceite. Y el desprendimiento es mayor de 15 frutos. Tal vez ustedes los veían en la foto de los días de cosecha con 7 y con 5. Yo considero que es como en el caso nuestro, es el término que nos da, porque tenemos que entrar ahí, fuera de esto, a manejar, como les decía hace unos minutos, el ciclo de cosecha. El ciclo de cosecha es fundamental y nosotros tal vez tenemos que quitar ese paradigma de que tenemos que cosechar 20, 25 días. Ya sería por mera necesidad de que no hay gente, diferentes circunstancias para la parte operativa, pero yo considero que nosotros, conforme tengamos la recuperación en posantesis, en esos mismos momentos tenemos que prepararnos para saber si nuestro ciclo va a 12, 15 días y 20 como máximo. Igualmente, Zenipalma nos referenciaba que con base en esos criterios del estado de maduración es cuando el aceite a mesocarpio son los mejores potenciales, tanto en frutos normales como en frutos partenocárpicos. Y podemos ver pues que el potencial relativo de aceite en cada estado fenológico es supremamente bueno.
Si ustedes ven ahí en esa gráfica, en el estado fenológico, el 807 y 809 son los básicamente más recomendados en los momentos para hacer la cosecha, que llevado a concepto para campo, para la gente que nos entienda, es 160, 170 días. Y aquí nosotros a nivel del híbrido todos tenemos una ventaja, es que marcamos las fechas de cuándo fue polinizado. ¿Y eso qué hace? Esa es una herramienta para proyectarnos cuándo debo cosechar, cuántas inflorescencias me está dando mi lote para poder posteriormente a los 5 meses y medio o 6 tener unos buenos ciclos de cosecha. Vuelvo a hacer énfasis ya en el cruzamiento, mostrando unos datos en donde podemos ver cómo nos puede afectar este indicador si no lo tenemos en cuenta. Cuando pasamos en antesis de 170 días, el necrosamiento es mayor. Y si es en posantesis, es más el crecimiento del necrosamiento. Entonces, por eso les traigo como, digamos, dejarles ahí como alternativa de que nosotros tenemos que cambiar nuestro chip y pensar que hoy en día nuestro ciclo de cosecha no solamente es el ciclo de los días, sino básicamente los parámetros que establezcamos o estándares de madurez que como plantación se decida tener. Del cuartamiento y desprendimiento de frutos en racimos, igualmente se evaluaron a 150, 160, 170 y 180 días con antesis y en posantesis. E igualmente podemos observar el cuarteamiento que conforme pasan los días, siendo de 170 a 180, sean antesis o posantesis, es mayor. Es mayor el número de, digamos, el parámetro que tomamos como medida de como óptimos o criterios para la cosecha. Tanto a nivel de antesis como de posantesis tenemos igual un mayor desprendimiento de frutos y un mayor cuartamiento después del límite de 160 a 170 días. Esto es un ejemplo igual de diferentes siembras en donde se tomaron en antesis y posantesis. Lo anterior les mostraba tal vez en una sola fecha de siembra. Aquí podemos ver cómo en las diferentes fechas de siembra, si se toma en antesis y en posantesis, las variables que se tienen o las diferencias que se tienen entre trabajar y tomar el mayor número de inflorescencias en antesis y esperar a que se me pase la mayoría y tomarlas en posantesis. Con base a todos esos trabajos, igual los frutos con aceite, pues es igualmente representativo en que lo debemos hacer preferiblemente en antesis con respecto inclusive a la formación, a los días de formación. Entonces, podemos encontrar que básicamente 160, 170 sigue siendo el término promedio en antesis y posantesis y con unos frutos normales a nivel de todo su proceso de formación de frutos y de aceite. Entrando a analizar la antesis y posantesis de acuerdo a los días del trabajo que lo tomamos desde el momento de polinizar hasta los días después de su polinización, aquí les puedo volver a referenciar que entre 160 y 170 días es cuando está
la mejor oportunidad del aceite. Posteriormente se va a bajar con una de las razones para mí, que es el necrosamiento que se presenta, porque así le apliquemos polen solo o le apliquemos polen con ANA, y como le hacemos 3 aplicaciones, en el caso de un polen, la primera en antesis le estamos aplicando dos con ANA, igualmente le está acelerando la maduración y eso es lo que nos está llevando al necrosamiento y a que si no le ponemos atención vamos a tener pérdidas de aceite, que un punto en cualquier cantidad de fruta que ustedes procesen es un buen volumen de plata que nos va a pesar en el PIG. Hicimos un trabajo igualmente con base en todo esto porque considero que aún quedan para todos nosotros muchas inquietudes en las cuales las tenemos que desarrollar o habrá alguien más que desarrolle otros modelos. Entonces nosotros entramos a hacer en antesis, dejamos pasar la antesis 7 días, la antesis 14 días, la antesis 21 y 28. Este trabajo también fue realizado en Palecema, Ecuador, y los resultados que se dieron en esos momentos, hace 2 años, cuando tuvimos la oportunidad de visitar con un grupo de profesionales, incluyendo nuestro amigo Daza de Cenipalma, los resultados son muy similares a que entre más dejemos pasar una inflorescencia, menos capacidad vamos a tener de producción de aceite, aunque se recupere. Aquí podemos ver precisamente que en el peso promedio de un racimo tomado con antesis, por ejemplo, en posantesis, es de 15,80. Y a los 7 días, 14 días, 21 días, 28 días, después de dejar pasar la antesis, se baja el peso promedio. No es que no se encuentren frutos partenocárpicos productivos. Usted los recupera, pero básicamente vamos a tener descensos en nuestra productividad. Lo bueno de esto para mí es que se recuperan lo que antes estábamos perdiendo. Si nosotros como plantaciones no teníamos la capacidad de cumplir con el área, que se llama el cumplimiento de área, ni cumplir con polinizar todas las inflorescencias que se daban y se nos quedaban por la frecuencia, llámese de 2 o 3 entradas a la semana, el ANA lo que hace es recuperar, entonces nos da una mayor oportunidad de recuperación y precisamente en aceite. Agrícola Los Salados, igualmente desarrollamos un trabajo en cabeza del ingeniero Ramírez, que es nuestro director de los proveedores, y llegamos básicamente también a encontrar lo que nosotros como Guaycarama encontrábamos en que dejando pasar un determinado periodo de la antesis, el peso promedio se disminuye. En cuanto a los frutos por racimo, con base en el mismo trabajo y haciéndole el seguimiento a los frutos a racimos normales y a los frutos a racimos partenocárpicos, podemos ver que los frutos a racimo en antesis y hasta los 7 días tenemos porcentaje. Después se pierden los frutos a racimos normales y partenocárpicos. Por eso, igualmente, la baja del peso promedio. Y en la formación de frutos, igualmente tenemos, digamos, descensos con respecto a el antesis, sobre todo la antesis, y a los 7 días. Entonces, esto es más como dejarles algo, no sé si de preocupación o de
de conocer básicamente el cómo, el por qué y para qué lo tengo que hacer en unos tiempos prudentes. Igualmente, al hacer el potencial de aceite de los diferentes días de aplicación en posantesis, mire que en antesis nosotros llegamos a 25-14, ha sido nuestro potencial. Aspiramos como empresa, estamos como meta, ya llegamos al 25, tenemos que llegar al 26, otras empresas tienen el 27, es posible que lo lleguemos, hay que ajustar algunos manejos, pero dentro de eso, el que se debe ajustar es que entre más podamos tomarlo entre antesis y máximo 7 días, pero más como recuperador que dejar pasar el estado de antesis. Pero vuelvo y repito, la única gran ventaja que tenemos con el regulador es que entre hacer y no hacer, así sea 14 días que haya pasado, hago algo y tengo recuperación de frutos sobre racimo y el racimo para producción de aceite. Igualmente, con cuesco y almendra podemos mirar cómo hay diferencias entre lo que vengo recalcando, la antesis y 7 días, a racimo y a fruto. Aquí podemos observar lo que nos pasa contra frutos normales, y cuando se aplica ANA, igualmente muchas de estas se absorben. Ya como para ir concluyendo, tengo algunas apreciaciones y consideraciones que están ahí a disposición de ustedes para mejorarlas, y lo mismo gran parte de la información que les he suministrado y espero que sea de utilidad, es que con un pase por semana se incrementa la eficiencia laboral, que es un punto que ya lo conocemos porque se reduce en un 76% la formación de almendra racimo con relación a la polinización tradicional que se tenía. Con 2 pases por semana el peso de los racimos es mayor comparado con un pase por semana, debido a que se logra mayor cobertura de inflorescencias en antesis hasta en un 78%. La aplicación, que fue en un principio de mezcla con ANA, reduce la formación de frutos normales y aumenta la formación de frutos partenocárpicos. Por eso hoy en día se está tratando de manejar el polen independiente. Es hacer un equipo en donde se lleva una bomba, una sola bomba, pero con unas llaves de paso en donde van, en un recipiente va el talco con ANA y en el otro el talco con polen. No es nada fácil porque es estar en manos de la parte operativa de la gente, pero que de todas maneras ayuda mucho a que entre más tomemos inflorescencias en antesis y apliquemos solo polen y posteriormente, así sea los 7 días el ANA, tenemos una buena recuperación. Nosotros hoy en día como plantación estamos pasando cada 3 días, lunes, jueves, lunes, y el lunes todo lo que encuentra en antesis se le aplica polen, lo que está en posantesis, ANA. Lo del día jueves, lo que encontramos y ya vemos aplicado polen, le aplicamos ANA. Y esas mismas inflorescencias que le aplicamos polen hace 3 días, a los 7 días le aplicamos el segundo pase de ANA. Es lo que estamos tratando de validar para ver si ese periodo tan corto hay precisamente las 3 etapas que habla Senipalma, pues de incentivar, de elongar y de formación de aceite. Ya hay otras plantaciones lo están haciendo, en el Urabá se está manejándose más tiempo que nosotros y se habla pues de unos muy buenos resultados según el doctor Álvaro Cristancho. Hay el aumento de la extracción de aceite, como le decía, para nosotros fue fundamental porque pasamos de 20-21 a básicamente un 25-4, 25-7 y es el que hoy en día lo
estamos básicamente manejando hace 2 meses y eso es un gran éxito. Es evidente la disminución del peso del racimo cuando son polinizados en posantesis, es lo que les hacía énfasis. La disminución de formación de frutos con aceite entre un 11 a 14% en racimos polinizados en posantesis. Digamos que básicamente, en resumen, es en donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta los parámetros de cosecha que definamos entre no tanto el color, sino desprendimiento, cuarteamiento y el otro necrosamiento. Esa es una sugerencia, una recomendación que le pongan atención o le pongamos atención. Y obviamente no es que no se recupere el fruto, pero después de 21 días de posantesis, la formación en racimo de frutos partenocárpicos es del 44 al 47, que como les digo, para mí no es malo porque por lo menos anteriormente se perdía todo. Espero que con este foro y agradecerle pues a Palmelit y a Guaycaramo la oportunidad de compartir con ustedes estas experiencias y igualmente cualquier sugerencia que se pueda hacer para la mejora, estamos prestos y entre todos llegar a que básicamente este nuevo camino que se ha tomado es como hoy en día lo que nos está dejando el coronavirus, en donde tenemos que cambiar nuestras rutinas de vida. Igualmente con el ANA todavía nos queda camino para llegar a optimizar todo este proceso de la polinización asistida. Yo les agradezco y cualquier inquietud, si hay al respecto, Carolina y Alejandra. Gracias, ingeniero Libardo. Pienso que podríamos dar continuidad a la otra temática y al final podemos retomar todas las preguntas en torno a los dos temas, si le parece, por favor. ¿Vamos por la segunda? Sí, sí, sí. ¿Sí se ve la presentación? Sí, señor, se puede ver. Bueno, yo aquí les quiero mostrar un trabajo que desarrollado desde el año 2000 con inicios con Álvaro Acosta, con Cristancho siendo pasante, con el doctor Munévar en su momento que estaba en Cenipalma, la evolución de los nutrientes a través del tiempo y especialmente lo hicimos pues en material CIRAD y en material altoleico. El año pasado dimos por terminado, es un trabajo de 19 años, el cual les quiero compartir y hay básicamente también queda estas presentaciones, ya se le habló a Carolina, pidió el favor y lo mismo Alejandra, van a ser compartidas con cada uno de ustedes, de los participantes. Igualmente, para poder corroborar el trabajo que habíamos llevado, hay unas referencias de Foster en donde realmente a través del tiempo hay una variabilidad a nivel del año y como todos sabemos, el comportamiento de la fruta a través del año, sus porcentajes de distribución y tomándolo en cuenta, por ejemplo, con el potasio, él muestra que igualmente las concentraciones de potasio hacen que haya una cierta relación con la producción, aunque hay una variabilidad. Igualmente, Teo hace referencia a la fertilización. Traigo a colación todo esto porque realmente es un trabajo que también lo realizó en su momento el Borrego, en donde también encontró que hay variabilidad estacional en todos los nutrientes y la mayoría están en niveles bajos en épocas secas.
Por eso ahora vamos a observar y por qué nosotros como empresa, por ejemplo, tomamos en agosto y ya hemos encontrado otros meses porque hacemos 3 análisis a nivel del año para el ajuste de nuestra nutrición y quitamos esa toma de muestra que generalmente la mayoría de plantaciones la hacen enero o febrero, cuando realmente está entrando y siendo fuerte el verano. El inicio de lluvias aumenta los niveles foliares de nutrientes y los aumentos debido a la fertilización duran de pocos días, de 30 a 60 días una vez usted aplique. Pero estos factores, digamos, estos eventos se ven determinados por la lluvia y por la fertilización. Con base en lo que es la nutrición para cualquiera de los cultivos, en este caso para nosotros el material altoleico, estamos llevando a cabo las variables de crecimiento, sobre todo el área foliar, que es el que nos dice sobre la capacidad fotosintética que va a tener, un raleo que puede hacer y por qué lo tenemos y lo llevamos, porque nosotros durante nuestros primeros años sembramos a 9 metros y hay ya cultivos que hoy en día hay mucha competencia de luz hasta para polinizar el área o el largo de la hoja llega a la corona de la palma vecina y no deja que se polinice. Igualmente con este trabajo nosotros hemos obtenido nuestros niveles foliares para tener un buen balance de nutrientes. Y lo hemos hecho en los 2 materiales, guinensis y altoleico. Y en cada uno también se tuvo en cuenta la edad del cultivo para tener, en el caso de Guaycáramo, nuestros propios óptimos. Y según Jason y Thomas Fairhurst, el dosel es el aspecto más importante en maximizar el rendimiento de la palma de aceite. Por eso, hoy en día, yo creo que la mayoría de plantaciones, si no lo tienen, las variables de crecimiento las puede uno incluir en el programa de nutrición, especialmente el peso seco, que es el que va a producción. Por cada kilo que aplique son 25 kilos de materia seca que se produce al año, según Álvaro Cristancho. Hay una gran importancia precisamente a estos 2 factores, que es el análisis foliar y las medidas vegetativas. Cada uno de ellos pues, nos van a indicar las épocas en donde los niveles se agotan y cuándo debo nutrir, y es para ajustar con base en los nutrientes que la planta pide y en sus debidos momentos. Las variables de crecimiento, pues es el seguimiento que se hace, puede ser 1 al año, no hay necesariamente todo el tiempo, con 1 al año es como un buen indicador. Y obviamente, como les decía hace unos momentos, es para tener en cuenta el desarrollo vegetativo del cultivo y conocer dónde estamos de acuerdo al nivel deseado. Esto de las medidas de crecimiento y los óptimos, para mí juega papel importante el suelo, el tipo de material, las condiciones climáticas, porque hay unos indicadores, pero es dónde debemos ubicarnos, como plantación, qué debo tener. Que si podemos llegar, por decir algo, cuando a uno le dicen es que en el Urabá es esto, es que en Guatemala, yo que asisto allá, hay unas áreas que son excelentemente productivas y los niveles de materia de medidas vegetativas son mayores, pero es porque son unos suelos que yo los llamo ponqués, que es diferente a tener en altillanura, y tener en Casanare o tener en el caso nuestro. Que podemos llegar a obtener esos óptimos, como los vamos a ver, los podemos lograr, pero cada uno de nosotros tiene que tener o debe tener sus propios indicadores, no cuestan, es una inversión que le da ahorro y beneficio al cultivo y al técnico. Entonces, todas esas medidas, pues en el fondo van para la nivelación de programas de nutrición, para tomar decisiones de raleo, para
tener las tasas de crecimiento locales, la predicción del rendimiento y sobre todo en qué momentos con los análisis foliares y con las medidas vegetativas hay necesidad de hacer un ajuste. Estos son unos ejemplos que referencia el cuadrito que está con barras azules, que referencia siempre el doctor Álvaro Cristancho en las diferentes edades, y es el que está a la mano derecha, son nuestros indicadores para el cultivar del D por P y el O por G. Nosotros básicamente con base a esos indicadores que los hemos obtenido en el transcurso de los 19 años, es donde jugamos y manejamos para nuestro programa de fertilización. La demanda y el acta que están demandando, la de transformación, precisamente con base empezando con las podas y con la edad del cultivo. Como les decía, nosotros nuestros primeros cultivos fueron sembrados a 9 metros y hoy en día estamos teniendo dificultades en la polinización sobre todo y en la producción porque ya hay mucha competencia de luz. Entonces, nuestro manejo para los cultivos que han pasado de 16 años es en hasta hojas 35, 36 máximo, que quiere decir lo que normalmente se llama el 2x1, 2 hojas por el verde, 1 por el maduro, que generalmente está en la hoja 33. Entonces, con la edad, básicamente es mantener un buen número de hojas. Considero que en los primeros 10 años, hasta los 11 años, el nivel de 40 a 48 hojas es ideal y óptimo para los cultivos de material, tanto como guinensis como de alto oleico. El área foliar, como les decía, básicamente también está en la producción, pero más en el de vegetativo, pero en la producción, porque dependiendo de su desarrollo vegetativo, tanto el área como el área foliar, va a tener una mayor captación de luz, mayor capacidad fotosintética. Entonces, en los óptimos son de 12 a 14 y en el caso de nosotros, básicamente, hemos estado en ese nivel, sobre todo en las áreas en donde tenemos los mejores suelos. Por eso les decía que una de las cosas que personalmente considero es que estos niveles son unos indicadores en donde podemos llegar según los suelos que uno tenga, según el manejo. Por ejemplo, la parte nutricional es fundamental y estas son áreas que realmente a nivel de nuestra plantación ha habido una muy buena sostenibilidad nutricional. La relación con la producción del índice de área foliar, teniendo como óptimos del 5 a 6, nosotros nos encontramos en un 5.7 y un 6.3, que hace que realmente también influya en nuestras producciones a nivel del alto oleico. La relación del índice del área foliar con la edad, básicamente podemos mirar cómo es el comportamiento con las referencias del óptimo que nos dan la literatura versus en dónde estamos nosotros con respecto al guinensis y con respecto al alto oleico. Y en gran parte consideramos cuando ya estamos pasando de los 12, 13 años, en el caso nuestro es por la densidad de siembra. Sin embargo, del 10 hacia abajo estamos dentro del óptimo referenciado, incluyendo los cultivos nuevos que nosotros tenemos desde el año 2005 en alto oleico. Es otro dato supremamente importante para la producción, la sección transversal del peciolo, y podemos ver cómo igualmente, teniendo el límite de una productividad como óptimo o sea, como meta, pero digamos la meta mínima a nivel de, no mínima, sino un indicador que nosotros como plantación nos hemos propuesto y la tenemos ahí
como política 30 toneladas. Hemos llegado a superarlas y nos hemos mantenido de acuerdo a nuestro comportamiento, yo digo nutricional, y medido con base en algo que hoy en día es un aporte fundamental, que son las medidas vegetativas. El peso seco de la hoja igualmente va, como les decía anteriormente, pega directamente a la producción. Este es el que más pega a la producción, y los óptimos, nosotros estamos entre 3,9 y 4,3. Se habla de 4 a 4,5. Aspiramos llegar más allá. Sin embargo, se requiere nutrición. Eso implica, por lo menos cuando, si el peso seco es 140, por decir algo, y nosotros necesitamos en un momento dado, ya hablando de la materia seca general, si nosotros tenemos que Paraguinensis 160, y si estamos por debajo, en 140 se dice, según la referencia que da Álvaro Cristante, dice que por cada kilo de nitrógeno, potasio, fósforo, se aumentan 25 kilogramos de materia seca por hectárea año. Es como una referencia para mirar precisamente qué necesidad de nutrición hay que hacer más adicional cuando uno introduce estas variables al programa de nutrición. Por lo menos se le está pidiendo 1 kilo más, pero que ese kilo realmente comparado con la productividad que debe tener es mínimo el valor que invierto con respecto a lo que gano. Más adelante voy a mostrarles cuánto es nuestro indicador de nutrición por tonelada producida. Bueno, aquí quiero hacer énfasis a algo que realmente hoy en día todo es cambiante, y básicamente los materiales también son de mejora. Se encuentra a nivel de la empresa que hoy CEPAL nos está dando la oportunidad de presentar estos foros, los nuevos materiales Cuariporlamé, Manicorema, Niyod, en donde son materiales que nos dan problemas de PC, sobre todo, e inclusive hay igualmente materiales que hoy en día, por ejemplo, el caso de nosotros tenemos ya sembrados los numeral C de Gliporlamé, que son materiales no tolerantes todavía. Hay otros más, pero sí con un poco mayor resistencia a PC. Los de origen de Gliporlamé son materiales de un buen volumen foliar. Vienen para sembrarse 160 palmas por hectárea, pero hay que tener en cuenta que si hay déficit hídrico, es mejor sembrar solamente 143. Es como una característica, son materiales de altamente productivos y de una capacidad de potencial de aceite de 8 a 10 toneladas de aceite por hectárea año, comparados con los que hoy en día tenemos. Igualmente, podemos decir que son materiales de producción estable. Tiene una muy buena producción de racimos, y todo conlleva que básicamente debemos tener en cuenta, de acuerdo a la capacidad productiva, la capacidad de nutrir también. Los comentarios de los de Gliporlamé, altamente productivas. Entonces hoy tenemos alternativas de acuerdo a la zona,
donde estemos proyectando nuevas siembras o la mayoría de los técnicos y algunos que prestamos asesoría, contar con algunas alternativas de poder poner cultivares o variedades que sean, por ejemplo, en el caso de PC, con resistencia intermedia a la pudrición de cogollo, que es un material que se llama numeral PC, guinensis por guinensis. Entonces, ahí queda la cuñita. Yo creo que la mayoría conoce básicamente, pero no quiero dejar pasar, porque realmente nosotros como empresa hemos sembrado muchos de estos materiales con muy buenos resultados y que nos dan una buena alternativa para nuestras renovaciones. A nivel de Cuarí por la ME está un material que es el numeral PC, que es Fortuna, también igualmente con un buen comportamiento. Entonces, recomendación como para que la tengamos en cuenta sin compromisos, digamos. Y volviendo al tema, ya de precisamente con estos nuevos materiales y con cómo ha sido y cómo es el Alto Leico, es un complemento productivo para lo que tenemos guinensis, para cuando se baja el guinensis, él tenga sus incrementos. Este es el comportamiento a nivel de toda la historia de lo que nosotros hemos tenido de nuestro material en un 60% entre los meses de marzo a agosto. Se concentra toda la producción del Alto Leico y a nosotros precisamente se empieza a incrementar cuando a nosotros se nos cae, empieza a caerse en abril, mayo el guinensis. ¿Y por qué se refleja esos altos en esos meses? Porque como podemos ver en la siguiente, a nosotros como plantación, y creo que a la mayoría, el comportamiento de este cultivar es así. En septiembre vienen los incrementos de floración. Entonces, estas son las gráficas del año 2017, 18, 19 y 20. 2017 y 18 nosotros teníamos polen talco. Nuestra capacidad de manejo de la polinización y de lo que se trabajaba y se podía alcanzar a hacer eran de 12 a 13 inflorescencias por hectárea año. 2019 y 2020, con el uso de lana, las dos aplicaciones adicionales, estamos en básicamente el 100% de recuperación de lo que teníamos en los 2 años anteriores. Esto nos conlleva a que nuestra nutrición igualmente suba. Nosotros tenemos un indicador de cuántos kilos por tonelada estamos invirtiendo y estamos devolviéndole al cultivo. Y sobre eso tratamos de trabajar. Si yo aplico X cantidad de kilos, si venía aplicando 9, 10, pues voy a subir a 11 o 12, pero más adelante van a ver con base en qué realmente tomamos ese manejo. Como les mostraba al inicio de la presentación del comportamiento de los nutrientes a través del tiempo y cómo varía lo que hacía Foster y Theo y Fairhurst, nosotros con este trabajo, esta es la compilación de 19 años, en donde en el 2007, cuando se lo presenté a Go, me dice, Libardo, tú debes tomar tus análisis foliares en agosto. Por eso lo que está en el círculo negro es lo que hemos venido haciendo desde el 2007 para acá. A partir de hace 5 años, nosotros venimos tomando otros puntos que por el coeficiente de variación es muy similar y es entre noviembre y abril.
Lo de agosto lo tomamos para ajustar fertilización de noviembre, lo de noviembre para ajustar fertilización de marzo, de abril, y lo de abril para ajustar fertilización de agosto. Y eso es lo que nos ha dado nuestra toma de información del comportamiento de los nutrientes a través del tiempo, donde influye obviamente las condiciones climáticas, la lluvia, el verano, las aplicaciones. Entonces, son herramientas que realmente muchas plantaciones me dicen, pero es que eso cuesta, eso necesita poner personas, indiscutiblemente. Pero eso para mí es una inversión porque usted con esta toma de informaciones para la toma de decisiones en un sentido bastante grande, como ustedes saben, la fertilización es en casi el 35% de los costos del cultivar. El comportamiento del nitrógeno, mira, a través del tiempo, para el caso del híbrido no supera, para nosotros el promedio es 2,35 a nivel de lo que se nos ha dado ya y de acuerdo a la edad. Más adelante vamos a tener el resumen de cómo queda la tabla y cómo es nuestro manejo, pero esto es como dar a conocer cómo es el comportamiento, y creo que la mayoría lo corrobora de los elementos, y sobre todo en el material alto oleico, en donde realmente sus concentraciones son menores que en el híbrido, que en el guinensis. Igualmente el potasio, cualquiera dice, pero nunca se llega al 1,2, nunca nosotros hemos llegado al 1,2. Si acaso, como se puede observar, el límite más alto es el 0,98 en mayo, cuando el cultivo está entre 8 y 12 años. En ese momento fue cuando más alto se referenció. Pero de lo contrario, él está básicamente en un término de 0,8 a máximo a 0,9. El fósforo igual es más estable, de 0,14 a 0,15. Pero igualmente, como todos los elementos, tienen un comportamiento de variabilidad a través del tiempo y de la edad. El boro, que para mí hoy en día es uno de los elementos fundamentales y de pronto lo hemos escatimado, porque el boro sí entra a pegar directamente en producción. ¿En qué? En el ensanchamiento del tubo polínico, para que, con base en lo que estamos haciendo, cuando a veces culpamos al polinizador de no hacer una buena aplicación, pero es si las plantas están deficientes de boro, la receptibilidad de las flores, de la inflorescencia, no es lo mismo cuando están con su buen contenido de boro. Aquí podemos ver que el boro realmente, para mi concepto, es muy bajo. Para mí realmente yo discutía con el doctor Cristanchi, yo digo, tiene que ser de 20 a 22. Sin embargo, ya los últimos meses se llega a obtener esos comportamientos cuando el boro a nivel de verano no se trasloca. Y seguramente lo vemos bajo porque es que tomamos, para mí, una hoja que no debe ser, que es la 17. Y generalmente el boro, ¿dónde se manifiesta los síntomas? En hojas jóvenes. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma y trasladarnos a hoja 3 o a hoja 9, de acuerdo al criterio que tomemos, pero ahí es donde va a haber el fiel reflejo de cuánto. Quiero comentarles una experiencia en una plantación en Guatemala. 35 partes por millón. Que le da el análisis foliar, y coge usted el análisis foliar y va al campo, y en el campo todas las características de deficiencia: hoja gancho, banda blanca, fraccionamiento de la base del peciolo, las hojas dobladas, con 35 partes por millón. Entonces, lo tuvimos que subir a 45 para que desaparecieran los síntomas. Entonces, esto es algo que queda igualmente, muchachos, en el tintero, para que realmente le pongamos muy buena atención. Y
Y una de las cosas, por ejemplo, que he encontrado hoy en día, que estoy más con otra labor, que es la de laboratorio de polen y polinización, la germinabilidad, cuando tenemos polen del 80-85%, que le hemos medido la germinabilidad, usted tiene un aroma de anís más concentrado. Y cuando está en 60-70, no es que no lo tenga, pero es de menor concentración. Es como estar al lado de un amigo que bebió 2 noches y el otro que está con unas cervecitas en el momento. El que bebió 2 noches, pues, y uno no toma, lo emborracha, solamente con el olor. Esto mismo es la experiencia que he vivido pegado hoy en día a todo este proceso de secamiento y toma de información en la germinación del polen. Ya para ir resumiendo, y todo el comportamiento que les mostré de cada uno de los nutrientes, este es el resumen general del alto oleico y del guinensis en toda nuestra historia, incluyendo nuestros óptimos de medidas vegetativas. El cuadro pequeño que aparece a mano derecha es básicamente como del mínimo y el máximo obtenidos en alto oleico. Es solamente alto oleico, que es el que realmente en este momento nos atañe con respecto al foro. Mire la cantidad de óxidos aplicados en cada uno en toda nuestra historia, lo que tenemos. Estos son en unas áreas de más de 1000 hectáreas, con cultivar o con material altamente productivos. Son las concentraciones de cada uno de los nutrientes que le hemos aplicado. Podemos ver que el nitrógeno en el guinensis es del 29%, el híbrido nos pide 36%. Aunque el híbrido marca 2.33 o 2.3 y el guinensis nos va a marcar 2.5, cualquiera dice, oiga, pero ¿cómo es posible? Precisamente yo considero que por la eficiencia que tiene el híbrido en traslocar los nutrientes y en su desarrollo vegetativo, es que pide más y obviamente se siente un poco más deprimido. Pero usted va y ve el cultivo completamente verde. Y el otro elemento que varía es básicamente el potasio, en donde es más eficiente el híbrido que el guinensis, porque el guinensis nos pide un 52% y el híbrido un 45%, siendo muy parejo el fósforo y el magnesio. Esto es importante, y si les pregunto a algunos cuántos kilos de fertilizante por tonelada aplican, seguro no lo van a tener, pero es muy importante. Nosotros estamos en estos niveles que para D por P estamos, digamos, en el año que más hemos aplicado fue en el 2017, y si miramos por qué, porque 2017 para no solamente Guaycaramo, sino para toda la zona oriental, la cantidad digamos, de la productividad fue de esas que se dan cada 10, 15 años. Entonces podemos ver que me pidió 41 kilos por tonelada. Ese dato es básico, muchachos, 41 kilos. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Yo trabajo con 40 kilos para el híbrido por tonelada y 37 para 35, 37 para o 35 generalmente para el guinensis. Es un dato como muy interesante. Ahí podemos ver los kilos que se aplica en cada uno. Hemos aplicado a nivel de los años, con base en nuestras producciones que son muy estables, pero muy niveladas, que eso es lo que considero yo que es una gran parte de la sostenibilidad que hemos tenido como plantación. Y hoy en día ya le hemos incluido la parte vegetativa
con base al peso seco. Y entonces, con base al peso seco, se han sacado unos porcentajes de saber cuánto tengo que incrementarle si yo no lo tengo en el indicador óptimo que para nosotros lo tenemos, o el que esté referenciado por algún técnico o alguna revisión bibliográfica. Igualmente los elementos fluctúan de acuerdo a la precipitación. Tal vez les mostré anteriormente, aquí lo estoy haciendo muy individual, y como pueden ver es ese comportamiento de cada uno de los nutrientes. Es muy variable a través del tiempo. Terminando igualmente con unas apreciaciones y consideraciones. Hay diferencias significativas para las edades, tanto para el CIRAD como para el Cuarilame, pues ambos materiales del CIRAD. Los dos materiales presentan diferencias en las variables de crecimiento, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar las recomendaciones. Una de las partes que hoy en día y hace unos años nosotros tenemos muy en cuenta es precisamente cuándo me florece, para tener unos mayores porcentajes de nutrición. Nosotros fertilizamos 3 veces al año, pero tenemos el 25 al 30 en marzo, 25-30 en agosto y el 40-45 en noviembre. Es la época, y no para todos los materiales, para los cultivares, sobre todo para el guinensis, y para el híbrido cambiamos porque ustedes ven que igualmente tienen unos meses corridos, pero igualmente el guinensis nos produce floración entre agosto, septiembre, octubre, y el híbrido septiembre, octubre, noviembre. Entonces tratamos de compensar esas altas producciones de inflorescencias y posteriormente el llenado y el cuajado en esos momentos siquiera con un 60-70% de la nutrición del año. Básicamente era esto lo que les quería presentar. Nuevamente agradecer a Guaycaramo, a Palmelit, por la oportunidad de compartir con ustedes las experiencias. Igualmente, todo lo que puedan apoyar a la mejora de todo esto, bienvenida sea. Mil gracias a Mauricio Herrera. Gracias pues a los señores Herrera de darme el permiso y la oportunidad de compartirles a ustedes con esto. Y Carolina, igualmente, y Alejandra, por la oportunidad de estar ahí apoyando en esta causa. Muchas gracias.